Buenas tardes para todos, mi nombre es Zully Heredia, soy estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. En el día de hoy vamos a hablar sobre medios de contraste y conceptos básicos de enfermería para la salud. Empezamos con medios de contraste. Los medios de contraste son una sustancia que se usa para mejorar la visibilidad y estructuras o fluidos dentro del cuerpo. Estos incrementan la intensidad de los tejidos. Se dividen en positivos y negativos. Vamos a hablar primero de los positivos. Son los que absorben o atenúan una gran cantidad de radiación. Esto hace que sean sustancias radiopacas a los rayos X. Encontramos medios de contraste varitados y medios de contraste yodados. En los varitados encontramos el sulfato de bario, que es un elemento blando, plateado y altamente reactivo. Se utiliza en rayos X convencional y en TAC. Es de excelente capacidad de opacificación, tiene una viscosidad y una concentración adecuada. Se administra vía oral o rectal y ayuda al diagnóstico de estenosis, úlceras esofágicas y tumores. Acá podemos ver una imagen donde se le administró medios de contraste al intestino de un paciente. Encontramos también los yodados, que presentan una alta densidad de contraste, baja toxicidad. Se utiliza en rayos X convencional y en TAC. Este medio de contraste aumenta la densidad de la sangre en las imágenes y su vía de administración es intravenosa, oral o rectal. Se clasifican en medios de contraste iónicos y no iónicos. En los iónicos encontramos los dímeros y los monómeros. Y en los no iónicos encontramos los dímeros y los monómeros. Acá en estos dos encontramos las estructuras químicas de los dímeros versus monómeros y los monómeros versus dímeros. Empezamos con los dímeros versus monómeros. Entonces decimos que los dímeros iónicos consisten en dos anillos de bencénicos unidos que al disociarse dan lugar al catión y a un anión que contiene el doble de yodo que los monómeros. Y en este encontramos la estructura química de los dímeros no iónicos. En este caso la osmolaridad se vuelve a reducir ya que tenemos 6 átomos de yodo, contiene el doble de átomos de yodo que el monómero y no se disocia en solución, por lo tanto N es igual a 1. Cada molécula da lugar a una partícula. Encontramos los negativos, que se llaman negativos porque los rayos X los traspasan con mucha más facilidad, o sea, los tejidos blandos. Se administra por vía oral o rectal y los medios de contraste más frecuentes son el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono y se utilizan normalmente en exploraciones del sistema digestivo. Acá encontramos otra imagen a un paciente que se le suministró medio de contraste negativo. En segundo lugar, encontramos las dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos, los contrastes varitados y los contrastes yodados. En los varitados encontramos, como ya decía, el sulfato de bario, la baja densidad rayos X convencional. Se utiliza con concentraciones menores de 85%, su uso es vía oral o rectal. Es una suspensión lista para utilizar y su uso es aprobado en adultos y en niños. Encontramos su dosificación y encontramos los dobles contrastes. Entonces la dosificación en adultos en vía oral encontramos que en el esófago son 50 mililitros, estómago hasta 400 mililitros y el intestino delgado hasta 800 mililitros. En adultos la dosificación rectal, contraste simple hasta 1,2 litros y en doble contraste a 1,2 litros. Acá encontramos en los doble contraste, por su vía oral podemos utilizar sal de frutas luados o alcacerse. Es un producto que genera gas. En la vía rectal, que es rellenar el colon mediante la administración de bario o de baja densidad. Tras ser expuesto, administra aire.
Y en los yodados encontramos que la temperatura de administración debe ser de 37 grados centígrados, lo cual disminuye la viscosidad en un 50%. Y sus vías de administración son intravenosa y oral. La dosificación intravenosa, podemos decir que aproximadamente en los adultos es de 1 a 3 miligramos por kilogramos, o sea, de 150 a 300 miligramos. Y en niños de 2 a 3 miligramos sobre kilogramos, de 280 a 300 miligramos. Rayos X, que me perdí, acá. Por vía oral, encontramos que rayos X convencional de 100 a 300 miligramos sobre mililitros y en TAC de 10 a 15 miligramos sobre mililitros. Bueno, en tercer lugar, encontramos la clasificación a reacciones adversas a medios de contraste. Encontramos clasificación tempranas y tardías. Entonces, en las tempranas ocurren en el plazo de 1 hora o tras la inyección del contraste. Según su intensidad, se clasifican en leve, moderado o grave. En las leves podemos decir que son autolimitadas y duran poco tiempo y no requieren tratamiento. A veces ocasionan enrojecimiento, náuseas o vómitos leves. En las moderadas incluimos pues, grados mayores, como vómitos intensos, urticaria marcada, grados moderados de broncoespasmos. Y en las graves podemos decir que podemos encontrar paros respiratorios, paro cardíaco, convulsión y pérdida del conocimiento. Y en las tardías se manifiestan entre 1 hora a 1 semana tras la administración del medio de contraste. Los síntomas tardíos de los medios de contraste encontramos la cefalea, vómitos, náuseas, molestias gastrointestinales, erupción cutánea, dolor musculoesquelético y fiebre. Y en cuarto lugar encontramos las contraindicaciones para el uso de medio de contraste. Por lo general en los varitados encontramos que si un paciente sospecha de perforación, irritación peritoneal conocida o sospechada, perforación del tracto gastrointestinal conocida o sospechada y la sospecha de fístulas. Debemos tener claro que en el momento de que el paciente nos diga o lo podamos comprobar que sufre de alguna de estas anomalías, debemos tener mucho cuidado porque le podemos hacer un daño al paciente, ya que si sospecha de alguna perforación, el medio de contraste se puede ir a otro lugar donde no debería irse y el paciente puede tener graves complicaciones. Y en los yodados encontramos, podemos decir que cuando un material de contraste yodado es inyectado en la sangre, el paciente podrá tener una sensación de calor súbita y un gusto metálico en su boca, que dura unos pocos minutos. Y debe avisar al radiólogo si usted está en estado de embarazo. Esto por este lado de los medios de contraste. Ahora vamos por conceptos básicos de enfermería, que incluye la técnica antiséptica, protocolo de manutención, tipos de yelco, tipos de sonda, colocación de sonda vesical rectal en hombres y mujeres. La técnica antiséptica es un conjunto de actividades realizadas a los procedimientos invasivos por el personal de salud y no de salud con el fin de evitar contaminación. Incluye lavado de manos con un antiséptico, limpieza de área, esterilización del material, preparación del paciente, uso de barreras como guantes, mascarillas y campo estéril, anestesia donde se trabaja lavado de piel y uso antiséptico, uso de material estéril y técnicas operatorias seguras. Protocolo de manutención. Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los 5 momentos del lavado de manos, que debe ser 1 antes del contacto con el paciente, 2 antes de realizar una tarea aséptica, 3 después del riesgo de exposición a líquidos corporales, 4 después del contacto con el paciente y 5 después del contacto con el entorno del paciente. Para la técnica de manutención se debe tener en cuenta observar el sitio en donde vamos a realizar la manutención, pedirle al paciente que nos realice movimientos, realizar masajes, realizar desinfección, realizar la palpación sobre la vena y luego hacer la fijación. Se deben alistar los siguientes materiales como acryl y la bandeja con equipo de enoclisis, bolsa con solución ordenada, catéter endovenoso estéril, gasas humedecidas en alcohol, torniquete, micropor, guantes no estériles.
Se debe tener en cuenta las zonas más distales en el miembro superior para realizar la manutención, como el dorso de la mano, antebrazo y flexura del codo. Y también, como recomendación, tener en cuenta primero verificar las órdenes médicas, el equipo y realizar el lavado de mano, presentar y saludar al paciente, elegir el sitio de manutención, localizar la vena, limpiar y hacer la técnica aséptica, canalizar, estabilizar la vena, iniciar líquido y dejar al paciente cómodo. En el momento de la manutención se pueden ocurrir errores y complicaciones como una flebitis química, flebitis mecánicas o traumáticas y flebitis infecciosa o bacteriana, dejando la vena de esta manera. También existen errores al momento de la manutención que no permite que se realice la técnica de manera adecuada, como lo visualizan en esta imagen. Las precauciones a tener en cuenta son lavado de mano, higiene de manos, norma de bioseguridad, elegir el catéter de menor calibre con respecto a la vía para evitar traumas, no intentar la punción de la vena más de 2 veces. Si de pronto no se puede, solicitarlo a una persona ya con experiencia o que tenga una mejor técnica que uno. Y no funcionar donde se detecte lesiones, abrasiones o hongos. En cuanto a los tipos de yelco, podemos encontrar tipos de yelcos como palomina o mariposa o angiocatéter, que contiene una aguja hipodérmica cubierta por una camisa de material plástico, estéril, apilorérgico y radiopaco, que son más estables, y encontramos yelcos de calibre del 14 al 260, en donde el 14 es el más grande y el 26 es el más pequeño. Tenemos que tener en cuenta que el dispositivo que se usa en este caso en el yelco, es para extraer sangre y administrar tratamientos como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. Por eso es necesario siempre utilizar un yelco que esté estéril. En este caso, los materiales para la manutención encontramos que está conformado por una cámara trasera, una función protectora, una lengüeta de apoyo, el catéter, el fijador, el cono de conexión. Entonces lo que hacemos es, al momento de ya ubicar la vena y canalizarlo, se retira toda esta parte del yelco, dejando solamente el cono de conexión y el catéter, por donde se va a conectar los líquidos endovenosos o administrar el medicamento. Los tipos de sonda. En los tipos de sonda podemos decir que son dispositivos mediante el cual se introducen o extraen componentes de la cavidad corporales a través de un agujero en el paciente. Encontramos sondas uretrales o vesicales y rectales. En las uretrales encontramos los tipos de sonda Foley y Nelaton, en donde Foley son rectas de 2 o 3 vías para el lavado. En ambos casos incluye un balón de fijación. Las indicaciones son: las 2 vías para pacientes en general, sirve para vaciado vesical y sonda permanente, sin sospecha de patología urinaria. Las 3 vías se usan en caso de hematuria. En el Nelaton podemos decir que son rectas, semirrígidas y de una sola vía sin sistema de fijación. Esta sirve para vaciar la vena o recogida de muestra. La sonda rectal, una de sus funciones es administrar enemas, administrar medicamentos, aliviar la tensión abdominal, la distensión abdominal, reducir la temperatura corporal, y también sirve como método de diagnóstico en el caso de los medios de contraste. Podemos encontrar sondas rectales de látex o caucho natural, sonda rectal de silicona o sonda rectal con balón o doble balón distal. Colocación de la sonda vesical o rectal en hombres o mujeres. En las mujeres necesitamos los siguientes insumos: guantes no estéril para lavado, agua, jabón y suero fisiológico, guantes estéril desechable, catéter vesical estéril, lubricante urológico anestésico, jeringa de 10 mililitros, ampolla de agua destilada, recipiente estéril para recogida de muestras si se procede, y soporte para bolsa recolector. Entonces el procedimiento es el siguiente: pues hacemos la técnica antiséptica, lavado de manos, nos colocamos los guantes, lo que vamos a hacer es abrir los labios y con el agua, jabón y suero fisiológico vamos a hacer el lavado
de la zona vaginal. Por lo general siempre se recomienda que sea de arriba hacia abajo para evitar contaminación del área. Luego de eso ponemos el lubricante en la sonda y ubicamos el meato urinario. Introducimos la sonda lentamente hasta que notemos la salida de la orina. Luego hacemos la fijación de la sonda de la siguiente manera: con la ampolla de agua destilada la aplicamos hasta inflar el balón. En cuanto a la colocación de la sonda vesical en hombres, necesitamos bolsa recolectora de orina, un cómodo protector de cama, cubreboca, guantes estéril 2 pares, gorro, bata, campos estéril, solución antiséptica y solución de irrigación. El procedimiento es el siguiente: vamos a tomar el pene del hombre. Lo que hacemos es retraer el prepucio hacia la parte de abajo. Vamos a limpiar la zona del prepucio con el jabón y la solución salina. Luego lo que hacemos es introducir, aplicar el lubricante en la sonda. Introducimos la sonda y esperamos a que salga orina para luego hacer la fijación como la hacemos en las mujeres, es decir, introducimos los 10 mililitros de solución salina en la sonda para hacer la fijación. En cuanto a la colocación de la sonda rectal, los insumos que utilizamos son sonda rectal de diferente tipo de calibre, guantes, gasas, lubricante hidrosoluble, pinza de CLA, cuña, bolsa recolectora, solución antiséptica y esparadrapo hipoalérgico. Inicialmente, pues, como en todas las técnicas, se le habla al paciente acerca del procedimiento que se le va a realizar, se le pide al paciente que se coloque en posición fetal. Luego de eso, con la mano no dominante, es decir, si eres izquierdo manejas la derecha, si eres diestro manejas la izquierda, vamos a abrir los glúteos para ubicar el orificio del ano. Luego humedecemos el catéter